con las muy buenas tardes para todos, Fernández Oro, con una tarde maravillosa, realmente con una temperatura más que agradable, 29 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional, con una térmica de 28, en un miércoles fabuloso, con escaso viento, 30 kilómetros por hora. Nuevamente estamos por los micrófonos de HDT para hacer lo que ya desde hace un tiempo hemos dado en denominar reporte político. Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes a toda la hermosa audiencia de la 95.3. Bueno, ¿cómo va, Majo? ¿Cómo te trató la tarde de hoy? En estas horas en las cuales no hemos estado comunicados, le contamos a los oyentes que, bueno, habitualmente, salvo la semana pasada, con Majo tomamos comunicación al mediodía desde su programa para comentar un poco cuáles van a ser los temas que vamos a repasar en reporte político. Así que desde la 1 de la tarde aproximadamente, que no tenemos contacto con Majo, hemos terminado de armar toda la producción aquí del programa. ¿Cómo ha sido la tarde? Calurosa, ¿no? Hay que ponerla pero pinchos. Sí. Y lo que se anticipa es que para todo el fin de semana, todo lo que queda hasta el martes que viene, temperaturas que superan los 30 grados, 32, 34, 36, como que es too much. Sí, 34 y 35 para el sábado y domingo, va a estar lindo, así que va a haber que aprovechar, está viniendo la época buena, la época linda. Decíamos recién que estábamos terminando de armar la producción, le contamos a los oyentes, un poco el espíritu del programa es escuchar todas las voces, y a partir de ahí que cada uno que está del otro lado que pueda sacar sus conclusiones, más allá de la introducción, de la mirada que uno pueda llegar a esbozar aquí por el micrófono de HDT. Y realmente es muy complicado. Lo hablamos al mediodía con Majo antes de salir al aire y lo volvíamos a repasar ahora, porque es complicado que muchos de los actores políticos, a nivel provincial y de nivel municipal, quieran salir al aire. Es muy paradójico porque en determinados momentos se desesperan por tener un micrófono adelante o una cámara adelante para poder hablar y vender, en definitiva, lo que no son. ¿Por qué decimos, o por qué digo, en definitiva, lo que no son? Fundamentalmente porque cuando en momentos políticos de disputa interna, en cada una de las agrupaciones, en cada uno de los partidos políticos de orden provincial, se generan disputas internas, bueno, cada protagonista de esas disputas opta por guardarse, opta por hacerse el sonso, opta por hacerse el boludo y no atender el teléfono y no salir por los micrófonos frente al quilombo que de modo partidario y para adentro tienen. Entonces, es realmente difícil hacer un programa político con estas particularidades, con estas características, en donde el programa nuestro vive en esencia del vivo. O sea, lo importante, lo trascendente es la llamada telefónica o eventualmente tener ahí en el piso al entrevistado para poder hacer un ida y vuelta y conocer esencialmente cuáles son los proyectos, cuál es la mirada. Y precisamente esto es lo que parece que no hay en ninguno de los sectores políticos internos que hoy por hoy se están disputando un espacio de poder para adentro, dentro de los partidos políticos tradicionales. Hablamos de Juntos Somos Río Negro, hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos del Partido Justicialista. Cada una de estas estructuras, en más, en menos, hoy por hoy, tienen disputas de poder. Pero en esencia no tienen o carecen en última instancia para demostrar a la ciudadanía, al ciudadano común, como lo es uno de a pie, de un proyecto que trascienda a la persona. El proyecto es absolutamente personal. Entonces, como tal vez al funcionario de turno que llamamos, convocamos o queremos convocar para que salga por teléfono, no sabe el día de mañana si el referente partidario, por decir tal o cual cosa el día de mañana, no le da el carguito.
no le da el carguito. Entonces, ante esa situación, se guarda. Clara demostración que se está en presencia de un proyecto que es personal. No es un proyecto que trasciende al circunstancial candidato. Entonces, esto transforma a la política en lo que en la década del 80 y del 90, antes de la aparición de las redes sociales, se denominaba la telepolítica. Porque lo que vende es la cara de fulano de tal, la sonrisa de fulano de tal, la pavada que pudo decir fulano de tal. Entonces nosotros votamos imágenes y no votamos proyectos. Y así estamos. Así estamos. Así estamos, y en ese así estamos no hay preguntas, no hay repreguntas. O sea, una pregunta sencilla eventualmente podría ser para quien está ejerciendo el poder en este momento y planea mantenerlo por otros 4 años, de un mismo color político, de un mismo partido político. ¿Qué proyecto vas a vender? ¿Qué es lo que querés mejorar? ¿Cómo durante 8 años, 4 años, 12 años, en algunos casos en el ámbito municipal, no lograste mejorar? ¿Qué es lo que querés vender? Entonces, cuando uno se plantea estas cosas, queda demostrado, tristemente, que no hay proyecto. No hay proyecto. El proyecto es tener el poder por el poder mismo. Para el carguito, para levantarme minitas, Entonces, es muy triste esto realmente, porque, insisto, deteriora la calidad democrática que tiene que ser para construir a partir de las disidencias. Pero para que existan y poder construir esas disidencias es necesario escuchar a la otra parte. Así que realmente desde ese lugar, cuanto menos en lo personal, estoy bastante molesto, porque tanto quienes conformamos la radio, no vivimos de lo que nos tira el Estado. Entonces nos da esta libertad el Estado provincial o el Estado municipal. Entonces nos da esa libertad de poder decir medianamente lo que nos venga en gana, siempre por supuesto con criterio y encontrar una justificación para eso. Y la justificación es ni más ni menos que el proceso de producción que tenemos generalmente desde el día sábado hasta el día martes, en donde terminamos de armar el programa con los que pretendemos sean nuestros entrevistados. Pero ya mirando un poco más lo que ha sido esta semana política, decíamos por la mañana que en materia provincial se han dado una serie de hechos importantes, trascendentes, que significan el ir desandando un poco el camino electoral. Elección que a nivel provincial tenemos ya acá a la vista. Ya definitivamente ha sido ratificada para el próximo 16 de abril. Y precisamente como consecuencia de esto es que Juntos por el Cambio, a nivel provincial, ha tenido 2 hechos importantes en estos últimos días. Por un lado, el cambio de denominación de Juntos por el Cambio a Cambia Río Negro, y por otro lado, a partir de ello, a partir del cambio de denominación para diferenciarse de Juntos Somos Río Negros, entre otros, el lanzamiento de las candidaturas para gobernador de parte de Cambia Río Negro. Puntualmente, como candidato, Aníbal Tortorielo y Álvarez Guerrero, Juan Pablo Álvarez Guerrero. Seguramente en unos minutos vamos a estar comunicándonos con uno de los armadores políticos de Cambia Río Negro, el legislador provincial Juan Martín, para que nos explique un poco más con detenimiento de qué se trata este proyecto de Cambia Río Negro, cuál es la propuesta, y también a partir de esto entender la consecuencia que significó dentro del propio radicalismo, la implosión que dentro del propio radicalismo provincial provocó. Vale decir, un sector del radicalismo acompaña la figura de Tortorielo y Álvarez Guerrero,
y otro sector del radicalismo va a ir por fuera, aparentemente y al día de hoy, con un candidato propio o eventualmente, como lo hizo en la elección pasada, supongo, acompañando a Juntos Somos Río Negro. Habrá que ver qué es lo que ocurre con ese sector del radicalismo que está constituido por en esa comisión normalizadora por el exintendente de Bariloche, Cascón, Marcelo Cascón. Esto es muy paradójico, ¿no? Porque vos fíjate, Majo, que lo paradójico es que muchas veces quienes quieren hablar en nombre de los que creen representar, no laburaron en su vida de otra cosa que no sea de funcionario público. Este podría ser el caso de Cascón. Este chico que habla en nombre de la representación de los correligionarios, en su vida trabajó de otra cosa que no sea laburar del Estado. Entonces, hacen y deshacen y le hacen el juego gordo a determinados sectores políticos, haciendo creer que son independientes, o lo que es mejor, queriendo hacernos creer que por ese jueguito de independiente no cobran un mango, cuando es todo lo contrario. Lamentablemente uno no tiene pruebas, ¿no? Pero el análisis simplemente no resiste mayor impacto. Precisamente también la semana pasada mencionábamos que el fin de semana la otra estructura política fuerte, grande, que tiene la provincia, que hoy gobierna la provincia, Juntos Somos Río Negro, se reunía en Los Menucos, el partido Juntos Somos Río Negro, liderado por el senador Beretilné. Curioso, se reunieron intendentes, legisladores, concejales de Juntos Somos Río Negro, pero el intendente local no ha sido aparentemente invitado o no pudo asistir, con lo cual deja un manto de dudas si sigue perteneciendo a Juntos Somos Río Negro, o lo que es mejor, si eventualmente no fue invitado, si las autoridades de Juntos Somos Río Negro lo consideran como propia tropa. Así que eso veremos qué es lo que ocurre en el ámbito local con el correr de los días. Pero decía, a partir de la reunión de Los Menucos, que Juntos Somos Río Negro, se clarificaron dos o tres cosas. Por un lado, un dato no menor, la gobernadora, perteneciente a este espacio político, terminó de confirmar y de ratificar que la elección va a ser el próximo 16 de abril. Pero por otro lado, se dieron dos hechos importantes vinculados con esto. Por un lado, la confirmación de que los candidatos de Juntos Somos Río Negro, yo lo escuchaba Cristian el fin de semana, en su programa en Estallido, aquí por HDT, que uno lo que quiere saber es quiénes van a ser los referentes de cada uno de los espacios, habida cuenta de la cercanía de las elecciones. Bueno, en el caso de Juntos Somos Río Negro, sacando la exaltación de la figura, sin proyecto, como mencionaba recién, la figura del senador Beretilné, es el único candidato de Juntos Somos Río Negro, visibilizado a la fecha, y habrá que esperar hasta el 15 de diciembre, de acuerdo a lo que mencionaron en Los Menucos, para conocer quiénes serán los candidatos, suponemos por los circuitos, suponemos por las intendencias, por parte de ese espacio político. Pero también, y por último, se habló de, en el comunicado que dio a conocer Juntos Somos Río Negro, se habló de más acuerdo y más consenso. Y sin duda que esta mirada de más acuerdo y más consenso empieza a impactar hacia las nuevas alianzas que probablemente Juntos Somos Río Negro va a trazar con otros espacios políticos, lo cual va a generar, o está generando ya, divisiones dentro de esos otros espacios políticos, por ejemplo, el propio peronismo. O sea, en el peronismo
La semana pasada se producía la apertura de un nuevo sector político, liderado por el senador Doñate, bajo la denominación Nos Une Río Negro. Ese espacio político fue presentado, si se quiere, con la inauguración de una unidad básica en Ingeniero Huergo, y ese espacio político precisamente es el que, voy a hablar en potencial, actuaría como colectora, o una de las colectoras, de la candidatura de Bretilnec para gobernador. Dentro del peronismo hay otro espacio político que aparentemente lo que pretende es no ir como colectora, por el contrario, el debatir las candidaturas a través de internas, y ese sector es el que mayormente está liderado por el ex diputado nacional Osvaldo Nemirosi, de San Carlos de Bariloche. Así que ahí ya tenemos también un poco una consecuencia, si se quiere, de esto que marcaba Bretilnec: más acuerdo y más consenso. ¿Para qué? Para sumar otros sectores al espacio de Juntos Somos Río Negro, con la idea de triunfar en la elección del próximo 16 de abril. Y lo propio dentro del radicalismo. El radicalismo y un sector que acordó acompañar la figura de Tortorielo en esta nueva alianza denominada Cambia Río Negro, y hay otro sector que no forma parte de Cambia Río Negro, que se niega al diálogo, a formar parte de ese espacio político, y que no se sabe bien, como hablamos hace unos instantes, cuando comenzamos el programa, qué es lo que va a hacer. Vale decir, si va a ir con un candidato propio, esto lo digo yo, si el oficialismo provincial le va a bancar la campaña a un candidato propio al radicalismo, para que le choree los votos radicales a Tortorielo, o si, por el contrario, ese sector político que, entre comillas, rompió con Cambia Río Negro, el sector político liderado por Cascón, o si directamente ya forma parte de Juntos Somos Río Negro. La percepción, y frente al poco espacio político, es que seguramente, al igual que con el peronismo de Oñate, con la agrupación Nos Une Río Negro, este sector del radicalismo va a ir por afuera como lista colectora también de Bretilnec. Habrá que ver un poco cómo sigue todas estas cosas. Este es un poco el mundillo político provincial que se está dando por estos días, y en el medio estamos nosotros, ¿no? En el medio estamos nosotros, en el medio está las dificultades para llegar a fin de mes. ¿Qué le voy a contar a quienes trabajan en el Estado, llámese UNTER, llámese UPCN, llámese ATE, con los ofrecimientos, los miserables ofrecimientos que realizan en las paritarias que se están llevando adelante el gobierno provincial, ya desde hace un par de semanas, donde no hay guita? Nosotros hace 2 meses lo venimos diciendo, desde que arrancamos el programa, no hay guita, no hay guita, y si no hay guita este año, prepárate para cuando arranque la próxima gestión, que va a haber que pagar el capital, conjuntamente con los intereses, del Plan Castelo. Entonces, este es el momento de empezar a pensar, a discutir. Si ahora te cuesta, contame cómo vas a hacer vos a partir de diciembre del año próximo, o sea, en el 2025. ¿Con qué guita? Esto hay que entenderlo. Entonces, estos espacios de discusión, con esta independencia que creemos tener, con Majo, y que Jorge Roa, desde la dirección de la radio, también nos permite esta libertad para poder expresarnos, hay que decirlo, no todos tienen esta posibilidad de escuchar, tal vez de un modo de café, a modo de café, una mirada política con cierta justificación al respecto. Vienen tiempos complicados y tal vez pensaba yo, como alguna vez dijo Perón, cuando no quieren salir a hablar los referentes políticos, tal vez lo que están haciendo es desencillando hasta que aclare.
El tema es que en el medio estamos nosotros, que somos los que tenemos que poner el voto, ¿no? ¿A quién le ponemos el voto? A uno y a otro. Para eso es importante escuchar las voces de uno y otro actor. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, Majo, si te parece, para tratar de ponernos un poquito de buen humor, algo de los tipitos, a ver si hay algo un poquito movido, y en unos minutitos estamos de vuelta, esperemos ya con la comunicación pactada. Bien. Bien, estamos en comunicación nuevamente, diríamos ya con la columna, que semana tras semana el licenciado en Ciencias Políticas, Silvio Castro, toca distintos temas de análisis, distintas miradas, fundamentalmente sobre temas que en principio parecen no trascendentales, pero que con el correr del tiempo van tomando una gravitación desde el punto de vista político. En este caso, puntualmente, esta semana se están dando definiciones respecto de las PASO. De hecho, el proyecto para eliminar las PASO, uno de los proyectos para eliminar las PASO, corresponde al diputado por Río Negro, Di Giacomo. Conjuntamente y en paralelo con todo esto que significa el mundo de las elecciones, el ministro del Interior, Guado de Pedro, por estos días, ha lanzado en la agenda política esa idea de eliminar las elecciones intermedias, casi como eliminando de por sí lo que establece la Constitución Nacional. Así que para entender un poco esta realidad, para conocer un poco la mirada de un especialista, nuevamente tomamos contacto con Silvio Castro. Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Bueno, a ver, son dos temas distintos. Me parece que lo de las PASO ya venía el run desde hace varias semanas. Finalmente entró el proyecto. A mí me parece que primero, que para construir una democracia sólida y ser confiables ante el mundo, vos no podés cambiar la ley electoral para beneficio de nadie y todos los años, porque es lo menos confiable del universo. Recién leía el discurso de Bolsonaro, donde él dice que se va a tener a la Constitución, por lo cual inicia el proceso de transición que está arreglado por una ley. Ya ahí te da la idea de que otros países tienen algún tipo de democracia un poquito más consolidada. A mí lo de las PASO me parece que no va, no hay ninguna excusa posible más que la cuestión fiscal. Es decir, bueno, es un gasto de dinero importante, que es verdad. Ahora, si la democracia es cara, entonces, bueno, pues, en vez de discutir las PASO, discutamos la democracia o cómo la pagamos en última instancia. Creo que es un proyecto inviable. Me parece que las PASO las usan todos los partidos, son una herramienta poderosa y me parece que son una herramienta para la ciudadanía. Como lo dijo el secretario general de la CGT, permiten a la ciudadanía elegir sus candidatos y evitan el dedazo, que es el gran problema que tiene el kirchnerismo hoy. Muchos sectores están diciendo no queremos suspender las PASO porque si no vamos a estar presos del dedazo de Cristina y Máximo. Entonces, con las PASO podemos elegir un poco. Podemos tener un poco más de chance de disputar algunos lugares. Sumado a que hoy dijo Milei que no va a dar quórum, por lo cual si Milei baja a sus 3 diputados, con el Mundial empezado va a ser difícil conseguir 120, va a ser difícil conseguir 100, imagínate 129. Yo creo que las PASO no me parece un proyecto, no me parece el momento. Y después que tampoco me parece que tenga que ser un bloque que no es el oficialismo. Me parece que deja a los bloques provinciales en un lugar que no corresponde. Ahora, debería haber sido, ¿por qué no lo presentó el oficialismo? ¿Cómo? En relación a esto, Silvio, lo primero que se me ocurre pensar es desde qué lugar hace ese comentario Di Giacomo, perteneciendo a un interbloque provincial. ¿Con qué justificación en última instancia puede tener esa mirada de que son un gasto electoral si en la provincia de Río Negro para la elección de cargos provinciales las PASO no existe, la primaria abierta, simultánea y obligatoria? Fueron sancionadas y fueron luego vetadas por el mismo gobierno, así que por el mismo partido, con lo cual... O sea, no afecta, no entiendo cuál es la relación para que un diputado nacional le haga el juego a un sector del oficialismo, cuando desde el mismo partido Juntos Somos Río Negro, al cual pertenece Di Giacomo, se habla permanentemente que lo que hay que hacer es eliminar la grieta
y justamente la presentación de ese proyecto colabora para ahondar aún más en la grieta. Realmente como que desconcierta. Dicen una cosa, pero Primero colabora para un tiro, ahondar ¿no? más O la sea, grieta, plantean una cosa y meten los huevos en otro lado. Una cosa así, no, difícil de después entender. beneficia a un sector, por lo cual te pega un armado provincial a un sector determinado, como es el kirchnerismo, lo cual es más grave todavía para los partidos provinciales que siempre hacen gala de su independencia y de su preocupación por las cuestiones provinciales, lo que me parece bien. Después lo que decís vos, bueno, a ver, la cuestión fiscal. ¿Cuánto sale? 22.500 millones van a salir las pasos. ¿Cuánto salen todas las elecciones provinciales que se van a hacer antes? Calculemos que Río Negro va a gastar más o menos, según lo que dicen algunos sectores de la oposición, 300 millones de pesos en la organización de sus elecciones provinciales. Calculemos que Río Negro es de las provincias más chicas, hay provincias más grandes. Vamos a calcular 300 promedio. En 10 elecciones tenés 3.000 millones ya. Pero En 10. pará, con ese Y va a mismo haber. criterio, pero pará, pensemos juntos. Ese mismo criterio podría llevarnos a decir, ¿por qué no metemos las elecciones provinciales el mismo día de la elección nacional? Y es lo que se plantea también. Brasil votó todo junto el mismo día, con un sistema de boleta única electrónica, ni siquiera boleta única electrónica, voto electrónico con un sistema de números, a las 2 horas estaban los resultados. A ver, si hay que discutir el gasto en impresiones, porque aparte 300 millones es lo que vale la organización de la elección, después está la impresión de los partidos, la plata que ponen los partidos políticos, los fiscales. A ver, desde el punto de vista de que es caro, bueno, hay otras cosas que son más caras. Qué sé yo te diría, ¿por qué no discutimos los 10.600 millones de dólares que le sale al Estado argentino, a Aerolíneas Argentina, para que viaje 5% de la población? Si queremos discutir fiscal, hay mucho para discutir. Los 54.000 millones del Ministerio de la Mujer, para tener más femicidios todos los años. Entonces, si la cuestión es ahorrar, hay muchas cuestiones para ahorrar. Después, de que las PASO perdieron su razón de ser, no, las PASO no perdieron su razón de ser. En tanto y en cuanto 22 distritos la usaron en 2021, y en esos 22 distritos, 13 fueron utilizados por el Frente Izquierda de los Trabajadores, el FIT, significa que no perdieron su razón de ser, que son una herramienta súper útil para generar, como decíamos la semana pasada, cierto consenso entre los partidos y evitar la fragmentación electoral que te lleva a una fragmentación en el Congreso. Lo vamos a ver en Brasil, la negociación que va a tener que hacer Lula de dar cargos a partidos chiquitos para lograr tener una mayoría en el Congreso. Entonces me parece que las PASO son una herramienta súper útil en esa línea. Ahora, en consonancia con esto, lo que plantea Aguado de Pedro, yo la verdad no entiendo. Me da la impresión que el oficialismo lo que plantea es tratar de manejar mínimamente la agenda periodística, cosa que no está logrando porque Sonrisa Massa no le está pegando absolutamente con nada. Este muchacho Fernández, que está de presidente, no entiende absolutamente nada. No, se saca Entre fotos en ellos el están, viaja a se Brasil están a sacarse una sacando, foto. lo mandan para afuera, ¿viste? Lo mandan para afuera. Ni el 17 de octubre Claro. lo invitaron a Mira, ningún acto. Así que realmente me da la impresión cuando escucho esto que tiene que ver más con la realidad de que se lleve a la práctica con la intención de manejar la agenda política. No sé cómo la ves vos. mira, yo creo que a veces pienso que quieren manejar la agenda política, después creo que quieren desorientar a la oposición y a la opinión pública. Entonces hablan de las PASO y después de suspender la legislativa, y mañana sale otro a decir que hay que terminar con la Corte Suprema. Entonces te embarullan y en el barullo por ahí alguna pasa. Eh, yo creo que hay un desconocimiento tremendo de la Constitución Nacional. Las elecciones legislativas están en la Constitución Nacional, pero están en la Constitución Nacional porque están en el armado americano y en el sistema alberdiano que dio fruto a nuestra Constitución en 1853. Entonces, para evitar tener un presidente, porque él dice, no, porque un presidente que fue electo tiene que, bueno, porque la idea es evitar que el presidente no se convierta en un pequeño déspota votado por la mayoría. Entonces, vos le pones elecciones intermedias, evitas eso. Y en Estados Unidos nadie discutiría la democracia jeffersoniana, nadie discutiría a los padres fundadores. Acá tenemos el tupé de discutirle al Verdi. Eh, entonces, me parece que hay como... Y si hay que discutir la Constitución, que ponele que haya que discutir, bueno, vamos a un semipresidencialismo, vamos a un sistema de coaliciones. Hay 10.000 cuestiones que discutir, no las elecciones intermedias. Sí, Por eso también, a eso, ver, el mandato se redujo de 4 a 6, de 6 a 4, porque el presidente en funciones tenía que soportar 2 elecciones intermedias. Era como un desgaste impresionante.
Bueno, ahí yo entiendo un poco, pero ya eliminar las elecciones intermedias, bueno, está bien, ¿viste? Si quieren ponemos un consejo de adulto y que elija el presidente y listo. Es que, a ver, dos cosas. Por un lado, le contamos a la gente que la Constitución establece para la Cámara de Diputados una renovación por mitades cada 2 años. Claro, Y en el caso de senadores, un tercio de la Cámara de Senadores también cada 2 años. Y a eso claro, se refiere el proyecto, la iniciativa o el comentario en última instancia, no proyecto del ministro del Interior. Pero mientras estos días repasaba esta posición, leía lo que comentaba, por ejemplo, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, con relación a esta posibilidad, a esto que tiró Guado de Pedro. Y le levantaban en los medios esta frase: mientras esperamos que presenten un plan para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza, el kirchnerismo planea eliminar las elecciones intermedias, siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad. Dejen de vender humo. La verdad que es y una... tiene razón, y yo Pero le por sumaría lo de la favor, o sea, paz. no tienen un Mientras, plan para frenar la inflación y quieren eliminar las elecciones. Realmente superan el entendimiento de cualquier ser humano de a pie. No, no, no. Porque Esto pero lo mismo es para las PASO, de lo mismo todo. sucede con las PASO. Mientras el país se prende fuego, discutimos si suspendemos las PASO o no, pero busquemos soluciones para bajar la inflación, terminemos con el déficit fiscal. Cristina tenía estas reformas y tuvo la reforma electoral, que fue la que dio fruto a las PASO, y en 2013 quiso una reforma judicial, pero no Pero tenía el una inflación contexto del era otro. 100%. El contexto era otro. Claro, no tenía una inflación del 100% y repartía, qué sé yo, la gente de última tenía 12 cuotas sin interés, la gente comía. Hoy en día la gente no come. Estamos discutiendo con el 40% de pobres. Los otros días miraba un gráfico vinculado con el nivel de credibilidad de los argentinos, de los ciudadanos argentinos, del 2000 para acá. Y precisamente el nivel de credibilidad de los ciudadanos argentinos hacia los políticos durante esos años de esplendor del kirchnerismo, que había guita, diríamos, Claro. era buenísima la mirada que teníamos todos sobre los políticos. Entonces, claro, en última instancia te daba la posibilidad de tratar de mejorar con todos estos sistemas democráticos. Hoy no está esta pata económica. Entonces, a No, no, partir para de ahí, el no encontrar una solución a los problemas reales, de fondo, esenciales, todo lo demás se viene abajo. Parece que la tiene complicada el oficialismo en ese sentido, también. y no va a haber resultados a corto plazo, por lo cual la van a tener complicada después del verano también. Pensemos que el año ya está llegando a su fin y después viene el verano y después del verano, ¿qué? Bueno, pero este chico Massa, él dijo que no va a ser candidato, pero si frena la inflación, tiene la idea de meterse en las PASO para ser el candidato que emerja del frente de Te todos. pregunto esto antes de Esa es la terminar. esperanza que tiene él. ¿Qué sería frenar la inflación? ¿Pasar de 120 a 60? Brasil tuvo 7, 8 este año. Entonces, frenar la inflación me parece que es... No, no, estos muchachos realmente se piensan que somos todos boludos. La verdad, somos boludos para votar, sí, eso sí. En general, Sí. la historia democrática, reciente historia democrática argentina. Para cerrar, ¿cómo viste el tema de las PASO, perdón, de la elección en Brasil, el traspaso, quiero decir, de Lula a Bolsonaro? ¿Cómo ves todo lo que viene y cómo lo beneficia o lo perjudica a la República Argentina la llegada de Lula al gobierno? Mira, yo creo que asume un Lula que se fue hace 12 años cuando nosotros teníamos teléfonos donde nos mandábamos mensajes de texto y hoy en día tenemos teléfonos que nos resuelven la vida. Por lo cual Lula vuelve con un mundo que ha cambiado. Atrasa, querés decir. No, vuelve con un mundo que ha cambiado, como le pasó a Perón. Perón volvió después de la década del 60 que fue rupturista en todos los sentidos. Entonces vuelve en otro mundo. Y yo creo que Lula sabe de eso. Y que estamos esperando un Lula de izquierda, y Lula, como dijo hoy un comentarista, no es de izquierda, era sindicalista, no sé si era de izquierda. Entonces yo creo que Lula va a mantener algunas cuestiones económicas, que aparte no las puede tocar porque el plan real te encorseta. Yo creo que las perspectivas son buenas en tanto y en cuanto vuelve un Lula con ganas de negociar con Estados Unidos, con ganas de negociar con la Unión Europea, y eso a nosotros nos serviría. Y vuelve un Lula sin un líder fuerte en Estados Unidos, que es otro punto a tener en cuenta.
Entonces me parece que ahí la Argentina tiene algo que mirar. Y yo no creo que pase, Lula podrá hacer su juego en Argentina, pero ponerle que gane un candidato que no sea Cristina Fernández de Kirchner, no creo que Lula tenga ningún problema en sentarse a dialogar. Tiene de vicepresidente a una persona que es de la centroderecha. Por lo cual, no veo un Lula dialoguista con Argentina, pase lo que pase. ¿Cómo vio el proceso? Bueno, gana con muy poco, por lo cual también está condicionado por un montón de acuerdos adentro y afuera del Congreso que va a tener que cumplir, y gana por poquitos, un punto y pico. Un tipo que iba a ganar por 15 termina yendo a la segunda vuelta y yo seguí el recuento completo porque soy medio fanático, tuvo de las 4 horas que duró el recuento, 3 horas y media abajo, por lo cual no es que ganó tan holgado como él pensaba. Bolsonaro ganó en muchísimos estados grandes, se quedó con muchísimos gobernadores, por lo cual me parece que también asume un Lula con una sociedad dividida y que va a tener que ver cómo negocia con eso. Yo creo que él tiene una capacidad de negociación, que lo va a poder, pero con una sociedad muy dividida y muy fragmentada, como quizás no había pasado antes en la historia de Brasil. Y vuelve un Lula con otro mundo. Ya Brasil no es lo que era, la economía mundial no es lo que era, entonces me parece que también vuelve en un contexto que lo va a condicionar. Y si estamos esperando el Lula socialista que nos vendieron a nosotros durante los 8 años de su gobierno, que creo que no era real, no va a pasar. Yo siempre cuento, cuando fui a Río de Janeiro, fui en el traspaso entre Lula y Dilma, y Río de Janeiro estaba militarizada. Acá imagínate poner militares en Mar del Plata, sería una locura. Me queda una última pregunta. ¿De qué manera el triunfo de Lula impacta para la política interna de Argentina? Yo creo que impacta en tanto y en cuanto creemos, que es una mentira, que la gente exoneró a Lula de sus pecados, cuando en realidad Lula no está exonerado de sus pecados. La justicia no dijo que era inocente, dijo que estaba juzgado fuera de sus jueces naturales, que es distinto. Entonces creemos, puede existir la loca idea en algunos sectores del kirchnerismo de decir, más allá de las causas que tiene la vicepresidenta por corrupción y que seguramente va a ser juzgada, el pueblo puede absolverla y volverla a votar, y yo creo que impacta en eso. También creo que Lula va a jugar un juego corto y no sé si hasta dónde se va a meter en la elección de Argentina, porque tampoco es algo que le afecte demasiado y que le sume. Y si ve que va a ir con el caballo perdedor, ¿para qué se va a meter si después va a tener que negociar con el que gana? Parece que la geopolítica pasa por ese lado. Con lo cual el impacto es menor, seguramente, por lo peleado de lo que uno estima puede llegar a ser la elección presidencial del año próximo en Argentina. No, y es ese video bochornoso del presidente y esas cosas que nos dan más vergüenza que orgullo y no pasa de ahí. Silvio, te agradecemos mucho la participación. Dios mediante, la semana próxima te estamos contactando de los micrófonos. Bien, estamos de vuelta. Estamos en comunicación con el legislador provincial Juan Martín, perteneciente al espacio Cambia Río Negro, pero por sobre todas las cosas, yo diría, uno de los armadores, sino el armador principal de lo que significa en la provincia Juntos por el Cambio. Precisamente mencionábamos en el inicio del programa las candidaturas que por este nuevo espacio político, o nueva denominación, mejor dicho, se ha producido la semana pasada. Así que hemos tomado comunicación con el legislador Juan Martín para que nos clarifique un poco entonces, en primer lugar, el cambio de denominación y luego las candidaturas que de allí se desprenden. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes ahí a toda la audiencia. Bueno, gracias por las palabras. Efectivamente hemos decidido, junto con integrantes de la Alianza, del radicalismo, del ARI y también, por supuesto, del PRO, ir hacia una nueva marca, hacia una nueva forma de presentarle a los rionegrinos nuestra identidad, que está, por supuesto, forjada en los valores de lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, y ahora necesitábamos dar una vuelta de tuerca a eso en Río Negro, porque en Río Negro existe el partido de gobierno, que Juntos Somos Río Negro, y la palabra juntos, en el caso de llevar adelante Juntos por el Cambio, generaba algún problema identitario, digamos. Así que lo que hemos propuesto es un tema de marca, pero por supuesto conservando los mismos valores y las mismas ideas que venimos de alguna manera militando y pregonando a lo largo y ancho de la provincia. Así que hicimos un acto en la ciudad de San Carlos de Bariloche para presentar desde allí esta nueva denominación, esta nueva
identidad partidaria, ¿no? Pero, insisto, siempre haciendo hincapié en los valores que ya venimos compartiendo desde hace un tiempo a esta parte. Vos mencionabas recién que las agrupaciones que forman Cambia Río Negro son las mismas que originalmente dieron inicio o fueron pioneras en Juntos por el Cambio en Río Negro. Esto significa que de cara al futuro no existe posibilidad de nuevas adhesiones de otras agrupaciones políticas, que está cerrado esto ya de cara a las elecciones de abril, entiendo, o se abre la alternativa a la presencia de nuevos grupos políticos o agrupaciones políticas también. No, por supuesto, somos un espacio abierto, amplio, y que procuramos, junto al peronismo federal, junto a Valores para mi País, que son nuevos socios, que no son fundadores, pero son nuevos socios, y aspiramos también a sumar, digamos, en el arco político provincial otras expresiones políticas, aún que no hayan terminado los trámites, ¿no? Deseamos que hay partidos en formación, pero a quienes invitamos formalmente a quienes sean parte de la alianza. Así que para nosotros es un tema de tiempos y también en orden a la carta orgánica de nuestro partido, de los otros partidos, para poder tener todo de una manera legalmente, digamos, como corresponde, ¿no? Tienen que cumplirse los plazos internos de cada agrupación política. Pero sí, por supuesto, el sentimiento y la acción está dirigida a sumar nuevos actores que puedan enriquecer la propuesta electoral. La semana pasada, con esta nueva denominación, Cambia Río Negro, fueron presentados los candidatos de cara, decíamos, a la elección del 16 de abril, que, por cierto, me gustaría una reflexión con referencia a lo que ha sido la reforma electoral que se propinó la semana pasada en la legislatura. Por un lado, conocer cuáles son las propuestas de los candidatos, quiénes son los candidatos y también una mirada referida a la reforma electoral que se aprobó la semana pasada. Bueno, respecto, digamos, de los candidatos, siempre supimos en la alianza que había que abrir la fórmula, como se dice normalmente, ¿no? Que venga a la fórmula alguien que represente cabalmente los valores del radicalismo o del ARI. Bueno, apareció la figura de Juan Pablo Guerrero y valorada por todo el Torielo, y así en la mesa de Juntos por el Cambio se decidió avanzar en ese sentido, ¿no? Que Juan Pablo, un barilochense, sea quien lo acompañe. Y respecto de la reforma electoral, ya confirmada la fecha prácticamente para el 16 de abril, creo que es una reforma electoral capciosa, digamos, porque responde a una parte del gobierno provincial que intentó y procuró a través de la reforma marcarle la cancha a la propia gobernadora. Es una reforma que se aprobó en primera vuelta, que falta la segunda vuelta y que seguramente sí nos va a encontrar de vuelta debatiendo este tema. Yo creo que para hacer una reforma como la que se propone, la opinión de los partidos políticos es importante. No hay ninguna expresión, salvo algunas declaraciones públicas de los referentes de los partidos, digamos, en el expediente, digamos, en la norma, en lo que vamos a sancionar, no se encuentra así la opinión fundada de los partidos, tampoco se encuentra un proceso de consenso amplio como requiere cualquier reforma electoral, y por supuesto el partido de gobierno hace uso y abuso de su mayoría, ¿no? Es un espacio de gobierno acomodaticio a los intereses de un grupo de dirigentes. Por eso la reforma persigue, primero, apurar a la gobernadora y marcarle la cancha, y segundo, tener un gesto con algunos dirigentes de otros espacios políticos a los que se les promete una colectora o una adhesión de boleta detrás de la figura del ex gobernador Beretignac. Entonces creo que cuando uno acomoda las reglas para su beneficio, es malo para la democracia. Por eso en Bariloche, por ejemplo, la carta orgánica dice que hay que ir a votar la segunda semana de septiembre y con boleta única de papel. Bueno, esas son las reformas o los caminos a donde deberíamos ir, generando certeza en el elector, certezas en lo que significan las reglas electorales, y no esta suerte de trampa que se hace faltando pocos meses para definir los escenarios electorales, que ellos tomen el Código Electoral Provincial y lo modifiquen como a ellos les parece, porque nuestro Código Electoral, por ejemplo, ya prevé el voto electrónico, es decir, es un Código Electoral bastante moderno, pero a pesar de eso y a pesar de que la provincia cuenta con una empresa como el TEC o como una larga tradición en otras empresas que tienen que ver con la tecnología y la ciencia,
han tomado la decisión política de que eso duerma en el cajón de los proyectos incómodos. Digamos, el voto electrónico incomoda, entonces no se lo reglamenta de alguna manera. Sin embargo, se reglamenta este sistema de colectoras y de adhesión a la boleta, que creo de vuelta, como te decía recién Leo, es nefasto para la propia democracia cuando el gobierno se acomoda a las reglas, ¿no? Pero además, con un agravante, me parece. Cuando se habla de que hay que ahorrar, con una doble vara, un doble discurso, porque uno escucha por ahí al diputado Ligia como que habla de ahorrar y con eso justifica la eliminación de las PASO, y si de ahorrar se trata, lo que significa en costos el hecho que la elección provincial vaya desanclada de la elección nacional, y a los rionegrinos hacernos ir 45 veces a votar. O sea, realmente hay una incongruencia manifiesta. No sé si tenés un número aproximado de cuál es el costo para la provincia de desanclar la elección nacional. 300 millones de pesos, 300 millones de pesos aproximadamente. Imagínate la cantidad, la elección, sí, la elección provincial. La cantidad de cosas que se podrían hacer con eso, bueno, yo lo dije en el discurso de la legislatura. Pero repetilo, por favor, porque no pensé que era tanta la cantidad de dinero. Y vuelvo con lo mismo, esa doble vara, dije como diciendo a nivel nacional, hay que eliminar las PASO porque significa ahorrar plata, y acá a nivel nacional, 300 millones de pesos. Todo lo contrario, exactamente. Es así, es una doble vara, o es un partido de gobierno acomodaticio a los intereses propios. Cuando digo propio no hablo de los ciudadanos, sino hablo de ellos. Y por supuesto, ese argumento del ahorro se cae a los 2 minutos cuando... por eso, cuando no quieren tratar boleta única de papel en la provincia, que es un ahorro real y que duerme mi proyecto en el cajón, es porque están especulando y viendo cómo hacen lo mismo con Ficha Limpia. Ficha Limpia es un proyecto presentado por mí, que lo recogí de la sociedad civil y que eliminaría la posibilidad de que personas condenadas sean parte de las listas de candidatos. Eso, digamos, corre de alguna manera el velo y hace que los partidos políticos no terminen siendo aguantaderos en las listas, ¿no? Entonces, también el partido de gobierno lo dicen públicamente, lo dijeron en el discurso de la legislatura, que ellos no van a permitir que un juez o que la justicia les diga cuáles son los candidatos que tienen que llevar. Y eso es muy malo para la sociedad, de vuelta. Y además, dicho así, también, digamos, los muestra como son, ¿no? Digamos, solamente persiguen el interés personal y en este caso del partido de gobierno. Bueno, yo creo que, como decís vos, lo importante o lo trascendente son los proyectos y no las personas. Cuando se producen manifestaciones de este tipo, no hacen otra cosa que demostrar que no hay proyecto, sino que el proyecto es personal. Sí, totalmente. Y la ciudadanía tiene que elegir entre proyectos personales, en definitiva, y las pruebas están a la vista, tristemente. Sí, eso es muy malo para la democracia. Juan, te agradecemos el tiempo que nos has dispensado para conocer un poco este cambio de denominación, para conocer un poco las candidaturas para las próximas elecciones, y seguramente con el correr de la semana te estaremos molestando para tratar también el análisis de la coyuntura local. Buenísimo, muchas gracias, Leo. Un abrazo y saludo a la audiencia. Agradecido. Bien, Majo, si te parece, vamos ya llegando al final del programa. Ha sido una tarde caracterizada por el análisis provincial. Sí, lástima, Leo, que no tenemos las otras voces que hacías alusión al comienzo, ¿no? De los otros partidos. Sí, le contamos a la audiencia, hemos tratado de tomar comunicación para conocer las miradas, por un lado, de lo que ha ocurrido en Los Menucos el fin de semana que pasó en Juntos Somos Río Negro. Tratamos de tomar comunicación con el ministro de Gobierno, Buteler, y en principio nos había confirmado la nota, y bueno, lo hemos llamado en pausas musicales que hemos tenido en el programa y no ha atendido, no hay tiempo para los micrófonos de HDT, o no somos importantes, o lo que es mejor, los forenses no son importantes.
entiendo que puede llegar a ser el próximo candidato a intendente de Juntos Somos Río Negro en Cipolletti. Claro, la vecina ciudad de Cipolletti. Esos son los rumores. Y esa es la pelota que le va a dar a los vecinos, es para pensar. Eso por un lado, y lo propio también con el presidente del PJ rionegrino, Sergio Hernández. También en el día de ayer reforzamos con un mensaje, lo habíamos hecho el día lunes, solicitando la posibilidad de hacer una nota, o sea, grabada a través de la aplicación Zoom, o para sacarlo en directo, como hemos hecho con el legislador Juan Martín, de Cambia Río Negro, y no obtuvimos directamente, ahí no obtuvimos ningún tipo de respuesta, no hubo respuesta. Así que realmente es bastante penoso que se desatienda de ese modo a la opinión pública, en definitiva, porque de eso se trata, los micrófonos, la idea es que cada uno pueda exponer su mirada, como decíamos al principio, y que los oyentes saquen conclusiones. Claro, eso es importante resaltar, que uno no es que esté sacando continuamente a Juan Martín, no es que nos pague una pauta por sacarlo y que sale porque lo llamamos, no. Se le da el mismo espacio a toda a Buteler, a este señor, me dijo el apellido Fernández. A Hernández. Bueno, entonces... A Tortorielo lo mismo, a todos. Domingo lo mismo, a todo. En la medida en que hay un ida y vuelta, hay una contestación, nos ponemos de acuerdo, horario, nos adecuamos. Hay quienes realmente como que tienen este interés de dar su palabra, no tienen temores que uno le pregunte, pero hay otros que pareciera que pasa por el temor, pasa porque no quieren hablar, no quieren tener comunicación con el vecino, no sé por dónde pasa, ¿no? Es para pensarlo. Sí, yo creo que pasa más por el hecho de creerse importante o sentirse importante, o dicho de otro modo, visto de otro lugar, menospreciar a otros sectores. Y hay quienes en su forma de ser actúan de este modo, como el legislador provincial Juan Martín, como lo ha hecho en su momento Tortorielo también, como lo hizo Agustín Domingo con nosotros hace un par de semanas atrás, como lo ha hecho el mismo intendente Lavín. O sea, recordemos que el intendente hace un mes y pico atrás estuvo por estos mismos micrófonos el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Eso marca un poco el interés que se le da a la llegada que tiene el micrófono, en este caso del programa nuestro que se llama Reporte Político, no interesa. Es el espacio que se le da para que el oyente que esté del otro lado saque sus conclusiones. Si esa es la misma importancia que le da a un micrófono en donde pueden escuchar 2, 3, 4, 5 personas del otro lado, la cantidad que sea, ojalá que sea mucho más, imagínate vos, ciudadano, solo, de a pie, la importancia que te pueden dar. Claro, es lo que siempre resalto. Se te cagan de risa en la cara, ¿querés que te lo diga más en criollo? O sea, se te cagan de risa en la cara. Entonces, esto también está muy bien lo que estás diciendo vos, porque es para destacarlo. Nosotros llamamos a todo, y después, si no nos contestan, bueno, o sea, como dijo Gorosito, a las pruebas me remito. Hay que considerar todo eso en la balanza, después poner todo en la balanza, todas estas cuestiones, todos estos pormenores que suman a esa personita, a qué clase de candidato vamos a tener. Sí, sin duda, sin ninguna duda. Veremos la semana próxima entonces, Majo, si podemos contar con los micrófonos de HDT a los representantes de la comunidad política rionegrina, y en el medio seguiremos analizando cosas importantes, trascendentes, como las que hacemos semana a semana con el colega Silvio Castro. Esta semana, puntualmente, el tema de la elección en Brasil, el tema de la elección intermedia y la posibilidad de que se presente un proyecto para la eliminación de las mismas. Es decir, hay que darle bola a lo que sigue, porque son tiempos convulsionados, no solamente en materia económica, sino también en materia política. Y de eso trataremos seguramente la semana próxima. Bien, la verdad que interesante también por lo que ya dijo, lo que se puede venir el próximo miércoles. Ya me parece que esto que queda pendiente hoy, a ver si se ejecuta el próximo miércoles. Si no, bueno, vamos a tener letra para... No, esperemos que sí. La semana que viene esperemos tener más voces y trataremos de que sean voces locales también. Así que
a partir de ahí empezaremos la producción hacia finales de esta semana. Majo, si te parece entonces, la semana próxima te convoco a partir de las 7 de la tarde aquí en Reporte Político por HDT. Bien, será entonces hasta el próximo miércoles al mediodía, sí, adelantamos lo que vamos a tener a la tarde. Como siempre a la 1 de la tarde, comentando un poco o anticipando lo que va a ocurrir a partir de las 7 aquí por Reporte Político. Claro, porque por ahí algunos vecinos me dicen, ¿por qué Leo no tiene un micro a la mañana? Bueno, eso lo podemos hablar, eso se puede llegar a hablar, es una cuestión de ponernos de acuerdo con los tiempos. Es más, volvemos a lo que hablábamos hace un minuto, a quienes nosotros deseamos conocer su mirada, exponerlos al micrófono y que presenten sus ideas, sus proyectos, nos adecuamos a los horarios y a la disponibilidad de tiempo que tienen. No necesariamente tiene que ser en directo, si es en directo muchísimo mejor, pero si no, podemos grabar la nota, hacerla enlatada, si lo importante es que los escuchen. Bueno, no, en este caso puntual, en estos dos casos puntuales que mencioné, en el caso de Buteler y de Hernández, no hubo respuesta afirmativa por ninguno de los dos personajes. Bueno, digamos, yo voy a dar mi experiencia personal con Buteler. Le he dejado 2 mensajes y le clavó el visto y hasta el día de hoy, pero ya más de un año, todavía no tengo respuesta. La agenda es muy ocupada, ¿no? Este muchacho, sobre todo porque a diferencia de lo que es el Ministerio de Gobierno ahora, que es mucho más chico que las funciones que tenía el Ministerio de Gobierno antes, con los gobiernos anteriores, donde acaparaba también, entre otras cosas, ni más ni menos que seguridad, no debe tener tiempo, debe estar muy ocupado realmente, así que no es nuestra intención el distraerlo de la gestión. Bien. Bien, Majo, Dios mediante la semana próxima, chanza es por medio, estaremos a partir de las 7 de la tarde por los micrófonos de HDT en Reporte Político. Bien. Chau, hasta la semana próxima. Chao, chao.